continuación les vengo a dar a conocer sobre el impuesto sobre la renta, mejor conocido como ICR. Grava la utilidad o ganancia obtenida por la realización de una actividad. Este es un impuesto directo, una deducción autorizada aplicada a las ganancias percibidas. Se dice que es uno de los instrumentos de las finanzas públicas de mayor importancia para el país hacia la base del desarrollo económico. Estos ingresos públicos permiten que el gobierno gestione gastos de utilidad general, es decir, en un sentido muy amplio se le llama renta al ingreso que recibe un empleado, o sea, una persona física, y a la diferencia de ingresos y deducciones autorizadas para una empresa es una persona moral. El objetivo principal de este impuesto es gravar la riqueza en formación. El impuesto sobre la renta y quienes lo pagan son aquellos que obtienen sus ingresos de prestar sus servicios. Antecedentes, este impuesto es un tipo de carga fiscal que se aplica a todos los residentes del país y a los extranjeros que tienen negocios en el país. Esta obligación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980 y esta la presenta el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos ante el H. Congreso de la Unión. Cabe mencionar que este impuesto es el que en las últimas décadas ha representado una de las mayores fuentes de ingresos de manera general, sin tomar en consideración las condiciones económicas de los agentes en los que recae, si es o no progresivo. Aunque también es evidente la fuerte dependencia que tiene el gobierno federal a los ingresos por concepto de petróleo. Es así como tenemos que para el inicio de la década de los 80, esta representaba el 50.85% del total de los ingresos tributarios, comportándose de manera semiconstante durante la década, mientras que al inicio de los 90, esta representó tan solo el 41.60% para pasar a representar el 41.42% al final de 1999. El impuesto sobre la renta nace en México en 1921 con el impuesto del centenario. Se dice que el 20 de julio de 1921 se publicó un decreto promulgatorio de una ley que estableció un impuesto federal, extraordinario y pagadero por una sola vez sobre los ingresos o ganancias particulares. No fue una ley, se dice que no fue una ley de carácter permanente. Así es como otro punto importante de sus antecedentes fue la ley del 18 de marzo de 1925. Esta fue la primera ley que se llamó la ley del impuesto sobre la renta, que dice que rigió 16 años durante los cuales sufrió varias modificaciones para adecuarse al crecimiento económico de México. Esta definió lo que debería entenderse por el ingreso. Así es como durante lo que llevamos del siglo, este impuesto se ha ido modificándose en cuanto a su forma de cómo determinarlo. Su esencia no ha cambiado, ya que el ICR sigue gravando la renta o ingreso. De acuerdo a su ley vigente, el ISR está dividido por 7 títulos. Como número 1 está el título de disposiciones generales. En el artículo 1 se dice que las personas físicas y las personas morales están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo al establecimiento permanente de cualquier establecimiento de negocios con el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. En el título 2 de las personas morales, disposiciones generales.
En el artículo 9, las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio con una tasa del 30%. En el título 3 se dice que es del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. En el artículo 79 no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, como por ejemplo las siguientes personas morales: sindicatos obreros y los organismos que lo agrupen, asociaciones patronales, etc. Título 4. De las personas físicas, disposiciones generales. En el artículo 90 están obligadas al pago del impuesto establecido en este título las personas con ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en los casos que se señale, o de cualquier otro tipo, y residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país a través de un establecimiento permanente. Título 5. De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Están obligados al pago del impuesto sobre la renta conforme a este título los residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efectivos, en bienes, en servicios o en crédito. Título número 6. De los regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales. Los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país están obligados a pagar el impuesto conforme a lo dispuesto en este capítulo. Título 7. De los estímulos fiscales. Los elementos esenciales de las contribuciones de la ley del impuesto sobre la renta. Como primer número tenemos a los sujetos. Los sujetos del ISR son todas las personas físicas y morales en los siguientes casos. Como número 1 está los residentes en México, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza respecto a todos sus ingresos. 2. Residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuidos a dicho establecimiento. Y como último, los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. Así es como los sujetos son todas las personas que perciben ingresos, ya sea que se trate de residentes en México o de residentes en el extranjero, pero con fuente de riqueza en el país a través de un establecimiento permanente o no. Como siguiente elemento esencial está el objeto. El objeto son los ingresos que perciben las personas en efectivo, en especie o en crédito. En el caso de las personas morales, se trata de los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o igual puede ser de pesca. En el caso de las personas físicas, son los ingresos provenientes de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento y en general por otorgar el uso y el goce temporal de bienes inmuebles, como enajenación de bienes. El siguiente es la base. La base es el resultado de la suma de los ingresos percibidos objeto del impuesto, menos las deducciones o cualquier otra figura sustractiva que establezca la ley. Es decir, la base del ISR no se constituye por los ingresos brutos, sino que disminuye con las deducciones que correspondan. Estas deducciones dependen del régimen fiscal, que es el conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una determinada actividad económica al que pertenezca. Así, por ejemplo, las personas físicas tienen distintas deducciones que las personas morales, que de igual forma las personas físicas que pagan impuestos bajo el régimen de actividades profesionales
tienen distintas deducciones que las que pagan bajo el régimen de sueldos y salarios. En la tasa de este impuesto para las personas morales es del 30%, mientras que para las personas físicas varía dependiendo el límite inferior en el que se ubique la base, que puede ir desde el 1.92 al 35%. Como último elemento encontramos la época del pago. El ISR es un impuesto anual, por lo que se paga por cada ejercicio fiscal. En cuanto a las personas físicas, debe pagar el impuesto mediante la declaración anual a más tardar en el mes de abril siguiente al ejercicio fiscal que se reporte, mientras que en el caso de las personas morales debe pagar mediante declaración a más tardar en marzo del año siguiente al ejercicio fiscal que se reporte. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de realizar pagos provenientes mensuales a más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo que corresponda el pago. Un ejercicio práctico y fácil de cómo sacar el ISR del salario de una persona. Como primer punto, sabemos que el salario es el monto total, que es el 25,000 pesos. Este se resta menos el límite inferior que se puede observar en la tabla, que es 24.222.32, que da como resultado 777.68. Ese resultado es el de la resta. A este resultado se aplica el porcentaje correspondiente que aparece en la tabla, que el porcentaje es 23.52%. Se multiplica con el resultado anterior y da 182.910336, como se muestra en la imagen. Asimismo, al resultado se suma la cuota fija correspondiente. La cuota fija está ubicada ahí en la tabla, que es 3.880.44, más el resultado anterior, que es 182.910336, y asimismo da como resultado el ISR, que es 4.063.350336. Llegamos al punto del impuesto del valor agregado. Este es el IVA. Es un impuesto general e indirecto que se genera cada vez que compras algún bien o un servicio, con algunas excepciones, y grava todo el valor que se agrega a la mercancía en su proceso de producción. Esto se hace mediante la figura de traslación, lo cual es el sujeto del impuesto no sufre esta pérdida económica en virtud de este impuesto, por lo que traslada a quien la presta en un servicio o le vende el bien, así que se carga con el impuesto con el consumidor final. El IVA se estableció en México en 1980 y se rige por la ley del impuesto del valor agregado. En las empresas es el valor neto que se le añade o agrega a los materiales que se le emplea, por lo que con la suma de todos estos valores se hace diferentes etapas de producción o distribución hasta llegar al consumidor final. Se determina el valor agregado total. Por lo tanto, podemos decir que el IVA es un impuesto que se grava al consumidor final, a quien compra el último producto, y se agrega al valor de un bien o un servicio en cada etapa de comercialización. También encontramos los antecedentes. La ley original del IVA se estableció el 29 de diciembre de 1978, entrando en vigor el 1 de enero de 1980, 2 años después. Este obliga en su artículo 32 a que todas las operaciones grava con el IVA se expidieran documentos comprobatorios que señalen expresadamente el impuesto del valor agregado trasladado
a quienes adquirieron los bienes y servicios gravados, que son las personas, los consumidores que adquieren el producto o el servicio. En México desde 1948 se implementó este impuesto sobre ingresos mercantiles, que quiere en siglas ISIM, que se constituyó el impuesto, cuyo impuesto federal del atributo, y por medio de este se recaudaban ingresos por conceptos del impuesto al país, en que este impuesto también se denominaba como impuesto de cascada. La principal característica la encontramos en el efecto acumulativo o en efecto de cascada, que consistía el pago de impuestos por cada etapa de producción o comercialización, sin que éste pudiera ser recuperado como los productores, lo que se daba como resultado costos y precios elevados para los productores finales, produciendo efectos acumulativos desiguales. También podemos decir que el problema principal podría ser por el pago del ISIM, que no podría ser trasladado en todas las etapas de su proceso de producción, y el porcentaje cobrado era del 4%, por lo cual los consumidores finales no tenían la idea errónea de que solo pagaban por dicho porcentaje al adquirir los productos. Dentro de la ley del impuesto del valor agregado, la ley pública del Diario Oficial de la Federación, como les mencionaba, el 29 de diciembre de 1978, en el texto vigente, la última reforma pública, al margen del sello con el escudo nacional que dice los Estados Unidos mexicanos. La presidencia de la República, el cual era el presidente José López Portillo, constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el cual declaraba a sus habitantes con el Congreso de la Unión, que ha servido para dirigir el decreto, al Congreso de Estados Unidos mexicanos, el cual nos menciona o que está obligado al pago de impuestos al valor agregado. Con esta ley, las personas físicas y morales que en el territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: enajenen bienes, 2, presten servicios independientes, otorguen el uso o el goce temporal de bienes y importen bienes o servicios. Todo esto está también sujeto. Los sujetos del IVA son las personas físicas o morales que rigen en los actos o actividades, que son estas que acabo de mencionar, que son las principales que menciona la ley. También encontramos el objeto. El objeto del IVA es gravar los actos o actividades arriba señalados, es decir, enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el arrendamiento de bienes, importación de bienes y servicios. Él lo va agregando a los bienes y servicios en cada etapa de la cadena productiva. También contamos con la base. La base del IVA es el valor que señala por las 4 clases de actos o actividades que grava. De esta manera se hace general. La base del IVA es el valor de la operación. También encontramos lo que es la tasa. La tasa general del IVA hoy en México se encuentra el 16%. Asimismo, hay una tasa especial del 0% que se aplica mayormente a alimentos y medicinas. Dentro de él encontramos la época de pago. En la época del pago, el IVA se paga a más tardar el 17 del mes siguiente al que corresponde el impuesto. El contribuyente debe pagar la diferencia entre el IVA retenido y trasladado. Es aquel que se cobró, y el IVA, que el pago al adquirir los bienes y servicios son necesarios para el desarrollo de su actividad.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mejor conocido como IEPS, es un impuesto para frenar el consumo de ciertos productos como el alcohol, el tabaco y así también disminuir la obesidad en la población. Aunque es un impuesto que se aplica únicamente a los empresarios de manera indirecta, también lo pagamos los consumidores finales, porque se ve reflejado en el precio del producto. El impuesto especial sobre producción y servicios, el cual se paga por la producción y o venta de importación de gasolinas, alcoholes, cervezas y tabaco, también conocida como IEPS, se encuentra regulado legislativamente bajo la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Antecedentes. La ley del IEPS fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980, después de ser aprobada por el Congreso de la Unión como parte del paquete de reforma fiscal propuesto por el Ejecutivo encabezado por el presidente José López Portillo. En el año 2000 se reestructura haciendo la separación y diferenciación entre las bebidas fermentadas y las bebidas alcohólicas. Fue la simplificación del esquema fiscal. En 2014 proponen gravar con este impuesto a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, dependiendo del rendimiento que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo de azúcar añadidas. La ley del impuesto especial sobre producción y servicio se divide en 7 capítulos y artículos transitorios. Capítulo 1. Disposiciones generales. Capítulo 2. De la enajenación. Capítulo 3. De la importación de bienes. Capítulo 4. De la prestación de servicios. Capítulo 5. De las obligaciones de los contribuyentes. Capítulo 6. De las facultades de las autoridades. Y capítulo 7. De las participaciones a las entidades federativas. Como principal modificación encontramos en el Boletín de Reformas Fiscales Definitivas 2020 que se modifica el impuesto a las gasolinas para señalar que debe ser una gasolina menor a 91 octanos y mayor o igual a 91 octanos sin que se modifiquen las cuotas correspondientes. Actualmente, la ley se refiere en ambos casos a 92 octanos. Se elimina en el caso de la cerveza el impuesto que resultaba mayor entre aplicar la tasa normal y aplicar una cuota de 3 pesos por litro, enajenado o importado, por lo que los fabricantes, productores o envasadores de cerveza que la enajenen no importen solamente se sujetarán a las tasas del 26.5%, 30% y 53% según corresponde. Tratándose de compensaciones, se establece que cuando la declaración de pago mensual resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá compensarlo contra el mismo impuesto a su cargo, que le correspondan a los pagos mensuales siguientes hasta agotar. Para estos efectos, se consideran impuestos distintos cada uno de los gravámenes aplicables a las categorías de bienes y servicios gravados por la ley de la materia. Con ello se trata de evitar que se compense contra el IEPS a cargo de cualquier categoría de bienes o servicios. Lo mismo aplicaría en el caso de la exportación de alimentos no básicos con alta densidad calórica, pudiendo optar por solicitar su devolución, por lo que ya no se podrá compensar con otros impuestos federales. Por último, hay quienes aseguran que el IEPS se tendría que reducir en las gasolinas, tales es el caso de Thomas Heather, cónsul de la práctica de energía de Haynes y Bonds México, que señaló en una entrevista en Radio Fórmula que una reducción radical en los precios del petróleo con la entrada de los nuevos competidores no se verá a menos de que el Congreso de la Unión decida ajustar el IEPS para denotar competencia y crecimiento económico. No está de más recordar que en el primer trimestre del 2017
Por último, hay quienes aseguran que el IEPS se tendría que reducir en las gasolinas, tales es el caso de Thomas Heather, cónsul de la práctica de energía de Haynes y Bonds México, que señaló en una entrevista en Radio Fórmula que una reducción radical en los precios del petróleo con la entrada de los nuevos competidores no se verá a menos de que el Congreso de la Unión decida ajustar el IEPS para denotar competencia y crecimiento económico. No está de más recordar que en el primer trimestre del 2017 disminuyó la recaudación por concepto de IEPS a gasolina. Automóviles nuevos es un impuesto federal que administra el Estado, que este se encuentra contemplado en la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y que grava la enajenación de automóviles nuevos por primera vez al consumidor o la importación definitiva de automóviles al país. Siempre que se trate de personas distintas al fabricante, al ensamblador, al distribuidor autorizado o comerciantes en el ramo de vehículos, este impuesto será aplicado. Los antecedentes de este impuesto. Este es un impuesto que se cobra al comprar un auto nuevo o importen en definitiva al país. Su normatividad aparece en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos desde 1996 hasta ahora. Su recaudación está a cargo de las entidades federativas, las cuales también lo ejercen. Es importante mencionar que el importe del impuesto sobre automóviles nuevos no se desglosa en la factura de la compra del auto nuevo y únicamente se incluye en el precio total. El impuesto sobre automóviles nuevos nos dice en el artículo 1 que están obligados al pago del impuesto sobre automóviles nuevos establecido en esta ley las personas físicas y las personas morales que realicen los actos siguientes. Enajenen automóviles nuevos, que se entiende por automóvil nuevo, el que enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblante, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, y que le importe en definitiva al país automóviles siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos. En el artículo 2, el impuesto para automóviles nuevos se calculará aplicando la tasa o tarifa establecida en el artículo 3 de esta ley, según corresponda al precio de enajenación del automóvil al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciantes en el ramo de vehículos, incluyendo al equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones. Este impuesto son las personas físicas o morales que realicen la enajenación de automóviles nuevos en territorio del Estado. La base es que el impuesto sobre automóviles nuevos se basa en el precio de venta de vehículo, incluyendo aquellos accesorios opcionales normales o de lujo. Este impuesto es cobrado al comprador por parte del ensamblador, fabricante, distribuidor o el comerciante autorizado, sin considerar aquellas rebajas, descuentos o bonificaciones especiales. La época de pago de este impuesto es dentro de los 17 días del mes siguiente a aquel en que se causó la obligación. Se paga mensualmente, primero ingresando al portal de Recaudanet para determinar el monto a pagar y la forma de pago, ya sea en ventanilla bancaria o a través del portal bancario de las instituciones con convenio con Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. La tasa o tarifa de este impuesto se pagará la cantidad que resulte al aplicar la tabla. Cabe recalcar que si el precio del automóvil es superior a 759.271.54 pesos, se reducirá el monto del impuesto determinado, la cantidad que resulte de aplicar el 7% sobre la diferencia entre el precio de la unidad. La determinación del impuesto es agarrar la base gravable
menos el límite inferior que se tomará de la tabla anterior y dará igual a la diferencia. Luego se multiplicará por la tasa, que también ya se observó en la tabla anterior, y dará igual al impuesto marginal. Luego se sumará la cuota fija y esto dará como resultado el impuesto que se pagará.